Tuvimos la lectura de la palabra, Marcos capítulo 15. En realidad, desde la semana pasada ya habíamos visto la crucifixión. No terminamos, quedamos en el versículo 32, fue lo último que vimos. Para iniciar el día de hoy en el versículo 33, voy a hacer el intento de terminar el capítulo 15, es decir, hablar de la muerte de Cristo, ya no tanto la crucifixión, porque eso mayormente lo vimos la semana pasada, pero el acto de su muerte, el acto de la muerte de Cristo, el instante en que Él murió, y también la cuestión de la sepultura, obviamente la sepultura de José de Arimatea, que Él donó, y pues espero que sea de bendición para ustedes. La verdad es que, hermanos, este capítulo es el meollo de toda la palabra de Dios. Sí, es el centro de absolutamente todo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, todo el Nuevo Testamento apunta a Cristo, y específicamente a un solo punto, que es lo que vamos a ver hoy: la muerte de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente su resurrección. Toda la Biblia habla de esto, toda la Biblia te lleva a esto, a la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces, para nosotros que somos cristianos, esto nunca se vuelve información vieja. Muchas personas dicen: es que ya me la sé, es que yo ya soy salvo, es que la cruz ya la entendí, es que la muerte, sepultura, eso ya es noticias viejas. Y no, como cristianos esto es algo que es el centro de todo nuestro ser, de nuestras convicciones, de quién somos. Entonces espero que salgan de este lugar edificados, habiendo estudiado en esta mañana la muerte de nuestro Señor y Salvador. Iniciemos con una oración, hermanos. Señor Padre, gracias le damos porque podemos leer en su palabra una y otra vez la razón por la cual somos salvos. Es por el sacrificio único, preciso, perfecto, que su Hijo Jesucristo llevó a cabo sobre la cruz del Calvario para traer la salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque la salvación en efecto fue consumada sobre esa cruz y no tiene nada que ver con que nosotros consumemos algo. Usted ya lo hizo. Gracias, Señor, por nuestra salvación que usted nos ha otorgado. Le pedimos, Señor, hoy por nuestro país, toda la semana siempre, Señor, pero esta semana ha sido difícil para nuestro país, con todos los problemas que están sucediendo en las calles, nuestra ciudad, nuestro estado. Pero, Señor, desde hace 2 noches también por todas las personas que están muriendo en el Medio Oriente al inicio de esta ahora nueva guerra que se está suscitando. Te pido, Señor, que su voluntad se haga en la vida de cada uno de nosotros, de todas las personas allá, de todos los afectados. Señor, que tu amor sea mostrado, que tu amor sea mostrado, que sea reflejado por medio de tus hijos durante estos tiempos tan difíciles. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo. Amén. Muy bien, iniciamos con el versículo 33, hermanos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, nosotros vimos en el pasaje de la semana anterior que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercera. Aquí menciona la hora novena y la hora más adelante, la hora sexta, y la hora novena. Entonces lo crucificaron a la hora tercera. Esto comienza aquí en la hora sexta, 3 horas después, y Él fallece en la hora novena. Ahora, obviamente la forma en que los judíos marcaban el tiempo no es de la misma manera en que nosotros marcamos las horas. Ellos no tenían 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4, no era así. Ellos marcaban su día de acuerdo al levantar del sol y a la puesta del sol. Entonces, para ellos, la hora 1 eran las 7 de la mañana. Las 7 de la mañana. La hora tercera, que es cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado,
es a las 9 de la mañana. Entonces Cristo Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, es decir, la hora tercera. ¿Okay? Posteriormente, esto sucede a las 12 del día, que es la hora sexta. ¿Y qué es lo que dice la hora sexta? Cuando viene la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Rápidamente, y no nada más es Marcos quien habla acerca de esta oscuridad, también lo menciona, todos, pero vamos a ver el de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y versículo 45, dice la palabra de Dios aquí. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Ok? Dice toda la tierra. Ahora, recuerden, ¿eso implica que es un eclipse a nivel global? Pues yo les voy a decir que yo no considero que haya sido como tal necesariamente un eclipse. Yo considero que nuestro Señor Dios simplemente quiso oscurecer esas horas. ¿Cómo lo hizo? No sé. ¿Lo voy a llamar eclipse? No. ¿Algún otro fenómeno estelar o algo? No sé. Lo único que les puedo decir es que nuestro Señor Dios Padre no quería ver lo que iba a suceder. No quería que nadie viera lo que iba a suceder. Y por lo tanto Dios escurece todo por 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Dice el versículo 34: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora noten que el versículo 34 sucede al final de la oscuridad, es decir, cerca de la hora novena, ¿okay? Cerca de las 3 de la tarde. Entonces estamos hablando que esto es ya lo último de las 3 horas de oscuridad. La cuestión es, ¿qué sucedió durante esas 3 horas de oscuridad? Esta iglesia ya lo sabe, pero hay muchos que no. Vamos a ver qué es lo que sucedió en ese tiempo de oscuridad. La Biblia nos lo dice en el Antiguo Testamento y lo vamos a exponer un poquito más. Vamos al muy conocido Isaías capítulo 53. Ok. Antes de empezar con esto, vamos a explicar por un poco más hacia atrás. Vamos a regresar. Cuando tu hijo o tu hija comete un pecado y hace algo que no debe de hacer, tú como padre, si eres una persona bíblica, vas a disciplinar a tu hijo. ¿Sí? Si tu hijo ha pecado, tú vas a disciplinar a tu hijo, ¿verdad? Pero ese tipo de disciplina no lo hacemos a manera pública, porque eso no le incumbe a nadie. Si yo disciplino a mis hijos, eso es entre mis hijos y yo. No me voy a agarrar a fajazos a mis hijas aquí afuera en medio de la calle para que todo el mundo vea y humillarlas físicamente delante de todos. No. Cuando yo disciplino a mis hijas, me las llevo a mi casa, en su cuarto, e impongo una disciplina porque mis hijas han pecado. Es entre ellas y yo esa disciplina. Ahora, tomando esta misma idea, veámoslo desde el punto de vista de Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre es santo, 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 perfecto en todo aspecto, puro. Y dice la Biblia que su Hijo Jesucristo
se hizo pecado por nosotros. Eso es lo que la Biblia dice, que Él se hizo pecado por nosotros. Es decir, que Él tomó mi pecado y el suyo, y de todo aquel que cree, tomó nuestro pecado y lo puso sobre Él. Él tomó nuestras transgresiones, tomó nuestros pecados sobre Él. Y Dios Padre, quien es santo y perfecto, voltea a ver a su Hijo Jesucristo bañado en el pecado de nosotros, porque Él tomó nuestro lugar. Como Padre, ¿qué creen que Él hizo con su Hijo? Su Hijo, que ahora está lleno de pecado de la humanidad. ¿Qué creen que hizo con su Hijo? Lo mismo que yo hago con las mías. Dios Padre disciplinó hasta la muerte a Dios Hijo. Escúchenme bien. Todo el mundo piensa que Cristo Jesús fue muerto a mano de los romanos. Déjenme exponerles algo. Estoy seguro que Cristo Jesús hubiera muerto por las heridas impuestas por los romanos. Sin lugar a dudas, los romanos eran buenísimos para asesinar a la gente. Más de 2 millones de crucifixiones hicieron los romanos. Ellos eran buenísimos para la muerte y la tortura. Eran una máquina de matar. Cristo hubiese muerto por las heridas impuestas por los romanos, sí es cierto. Mas no fueron los romanos quienes lo mataron. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 53. Versículo 3. 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. Esto es lo que es Cristo. Cristo fue desechado por los hombres, despreciado por los hombres. Dice, varón de dolores. O sea, Él sufrió todo dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, que es los pecados. Él puso sobre Él nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es lo que dice aquí Isaías 53:4. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Ok? Entonces lo que Él sufrió en la cruz era lo que yo tenía que haber sufrido en la cruz. Él puso sus pecados sobre mí, y el dolor que yo tenía que haber sentido por la paga del pecado, Él la pagó por mí. ¿Ok? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y fíjense lo que dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de los romanos y muerto por los romanos. Eso no es lo que dice, ¿verdad? Vamos a leerlo completo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Ok? Él murió a manos de Dios Padre. Fue herido por Dios y abatido por Dios a causa y culpa mía y tuya y de todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Qué sucedió en las 3 horas de oscuridad? Dios Padre lo disciplinó hasta la muerte y lo abatió, porque Él puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Él tomó mi lugar en el dolor que a mí me tocaba pagar, en el pecado que a mí me tocaba pagar. Él lo hizo. Ahora, ¿cómo puedo, otra forma, comprobar que no fue Roma quien lo mató? Bueno, porque
Vamos a leerlo. No tuvo nada que ver con Roma. De hecho, vamos a adelantarnos rápido a un poquito. Marcos capítulo 15, versículo 44. 15:44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. ¿Ven? Pilato estaba sorprendido que Cristo Jesús ya había muerto tan solo 6 horas después. ¿Por qué? Porque las heridas de los romanos y las crucifixiones romanas eran para que fueran de varios días, ¿sí? Los romanos eran excelentes en tortura y muerte. Ellos diseñaban su crucifixión para que murieran 2, 3, 4, 5 días después. Ellos prolongaban el sufrimiento por mucho tiempo. Por eso Pilato, ¿a poco ya murió? ¿En serio? Pues si no, no lo habíamos maltratado tanto como para que ya muriera. Si nosotros diseñamos nuestra crucifixión para que mueran a 3, 4, 5 días, ¿cómo es posible que después de 6 horas ya murió? Si no lo lastimamos de muerte todavía. ¿Por qué? Otra vez, porque no fueron los romanos que mataron a Cristo. Fue Dios Padre que a la hora de las 3 horas de oscuridad disciplinó a Cristo Jesús a tal grado por nuestros pecados que le mató antes de lo planificado por los romanos. Vamos a continuar entonces con nuestra lectura. Dice el versículo 34: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, esto es muy interesante. Vamos a tomar un poco de tiempo aquí. Ok, el versículo 34. En primer lugar, Cristo Jesús, recuerden, no le tenía miedo a la muerte. De hecho, cuando estaba en Getsemaní, recuerden que Él dijo: que pase sobre mí, que de mí esta copa, ¿recuerden? Y muchas personas piensan que Él estaba de collón, que Cristo tenía miedo de la muerte y que no, que pase de mí esto. Pero eso no tiene nada que ver. Cuando Cristo Jesús dijo en el huerto de Getsemaní que pase de mí esta copa, a lo que Él estaba refiriendo era su relación que Él tenía con Dios. Él sabía que a la hora de estar en la cruz del Calvario, su relación con el Padre iba a quedar fracturada. ¿Okay? Cristo Jesús es eterno, perfecto, eterno, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Cristo Jesús siempre tuvo una relación perfecta con su Padre, con Dios Padre, siempre, desde toda la eternidad. Pero ahora esa relación iba a quedar imperfecta. Esa relación iba a quedar quebrantada. Jamás Cristo había experimentado este quebrantamiento de una relación con su Padre. Y la pregunta es, ¿por qué iba a tener este rompimiento? Otra vez, a causa de nuestros pecados. Entonces, de forma temporal, nuestro Señor, voy a hacer hincapié ahí, de forma temporal, nuestro Señor Jesucristo rompió una relación íntima, eterna que había tenido con su Padre. A causa de nuestro pecado, Él rompió un instante, 3 horas, la relación que Él tuvo con el Padre. Por nosotros fue que su relación perfecta quedó quebrantada momentáneamente. Vamos a ver un par de versículos aquí. Isaías capítulo 59. Fíjense, Isaías capítulo 59. Aquí vemos algo en cuestión a la relación de Dios Padre con el pecado. Versículo 2, 59:2. Dice la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, el pecado hace que exista una división entre Dios y nosotros. Cristo Jesús era sin pecado, perfecto. Esa relación que Él tenía nunca había sido rota.
Pero ahora que Él tomó sobre Él el pecado de todos nosotros, su relación con Dios Padre queda afectada. 3 horas de ser disciplinado por Dios, y al final, antes de expirar, Él dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Él sintió el abandono de Dios Padre por primera vez, a causa de nosotros, por nuestra culpa. Ahora vamos a hablar un poco de las palabras Eloí, Eloí, lama sabactani. No es en hebreo, ¿okay? Eloí, Eloí, lama sabactani es en arameo, ¿okay? Ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. En la actualidad hay personas que quieren hablar hebreo y piensan que hablar hebreo es lo más especial que hay, y si hablas en hebreo, híjole, eres bien espiritual. Cristo Jesús hablaba hebreo, pero muy poco. Realmente la mayoría de las conversaciones diarias que tenía Cristo Jesús eran en arameo, ni siquiera eran en hebreo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo leía la Torá, normalmente era la Septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento. Ni siquiera era el hebreo del Antiguo Testamento que él leía, era el Antiguo Testamento en hebreo, la Septuaginta. Entonces, para todas esas personas que tienen el asunto de que el hebreo es acá, ni Cristo lo hablaba, sí lo conocía, pero realmente él hablaba arameo. Entonces, en el tiempo normal de su sufrimiento, pues él iba a hablar en el idioma más común de él. En un tiempo de dolor extremo, él iba a hablar en un idioma más conocido, su idioma diario, que es el arameo. Eloí, Eloí, lama sabactani. Ahora recuerden que él murió en Pascua, y en Pascua habían venido muchísimas personas, judíos de todas partes del mundo, para celebrar la Pascua, y la mayoría de ellos no hablaban arameo. Por lo tanto, todos los judíos, o gran parte de los judíos que estaban ahí presentes, no entendían cuando él dijo Eloí, Eloí, lama sabactani. Ellos nada más escucharon la palabra Elí. Y pues él le está orando a Elí. Él no estaba hablando en hebreo, no le entendieron, estaba hablando en arameo. Pensaban que él estaba hablando de Elí. Ahora, Elí como tal para los judíos es muy importante, es uno de los grandes profetas. Porque Elí, de acuerdo a la Biblia, no tengo el versículo, pero va a regresar. ¿Okay? Dice la Biblia que Elí va a regresar, y los judíos consideran el regreso de Elí. O Elías, realmente. Vamos a decirlo Elías, como dice nuestra Reina Valera. Entonces, los judíos quieren ver el regreso de Elí porque viene profetizado. Muchas personas consideran que esto se cumplió en Juan el Bautista cuando él vino, pero esto es nada más una parte de eso. Pero no nos vamos a meter con el regreso de Elías, ese no es nuestro punto ahorita. Ok, vamos a continuar entonces. Versículo 35, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ok. Ahora, este vinagre es muy diferente al primero que le dieron. Si nosotros regresamos a lo que vimos la semana pasada, en el versículo 23 de Marcos capítulo 15, leemos: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Entonces ya le habían dado vino mezclado con mirra. Vimos un proverbio específicamente la semana pasada tocante a esto. Recuerden que era como un tipo de para el dolor, ¿sí? Analgésico, esa es la palabra correcta. Bueno, un tipo de analgésico para el dolor. Entonces era vino mezclado con un poco de mirra, lo cual apaciguaba el dolor. Explicamos la semana pasada que el Cordero de la Pascua tenía que ser asado a fuego abierto, es decir, no puede mitigar su dolor. Entonces Cristo Jesús no lo tomó. Ahora, en este caso es otro tipo de vino que se le está dando, no es el vino con mirra. De hecho, este vino que se le está dando venía siendo del vino más pobre, más malo que había. Básicamente era un vino
que acostumbraban a tomar los soldados romanos. Ya no había nada bueno, pues tomaban el vinagre que había, ¿no? Con tal de tener algún efecto. Entonces nuestro Señor Jesús, obviamente, Él, para cumplir, lo mencionamos la semana pasada, recuerden, en la Santa Cena Él dijo: no volveré a tomar del jugo de la vid hasta que lo haya tomado nuevo con ustedes cuando regrese. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en todo este tiempo, para cumplir lo que Él había dicho, no tomó. Se me olvidó una última cosa. Cuando Cristo Jesús grita: Eloí, Eloí, lama sabactani, Él estaba cumpliendo con profecía y estaba citando un salmo. Salmo 22. Vámonos rápidamente a Salmo 22 para leer que Cristo Jesús como tal estaba cumpliendo la Escritura y Él cita aquí. Salmos 22, el grito de angustia, versículo 1, 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esto es lo que Cristo Jesús estaba experimentando en la cruz del Calvario. Dios, Padre, abandonándolo en cierta manera, porque estaba llena de nuestro pecado. A causa nuestra Él sufrió. Vamos a continuar. Mas Jesús, dando un gran voz, expiró. Dando una gran voz, expiró. Bueno, la realidad es que Marcos no nos dice cuál fue su gran voz. Marcos nos dice que gritó y expiró, pero no nos dice que gritó. Afortunadamente, los otros sinópticos sí nos dicen, bueno, no es sinóptico, el otro, el alegórico. Vamos rápidamente a Juan, capítulo 19, versículo 13. El Evangelio de Juan 19, 13. Vamos a ver qué fue lo que Cristo Jesús dijo antes de expirar. 19, 13. Si es el 13. Ya me perdí. Permítanme un momento. 30. Gracias, 30. Ok, esto es lo que Cristo Jesús dijo antes de expirar. Entonces nos dice Marcos que gritó, Juan nos dice que gritó, Juan nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. En otras palabras, ya terminó, hecho está. Pero ¿a qué se refería con consumado es? La salvación fue hecha. La salvación ya se pagó. La salvación aquí terminó conmigo. Todo lo que miles de años se había profetizado desde Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15. Fue la primera promesa del Mesías. La primera mención de Cristo viene en Génesis 3:15. Y todo eso, la redención, el pago por el pecado, la justificación, la regeneración, la imputación, la propiciación, todo eso se cumplió en la cruz del Calvario cuando Él dijo: consumado es. En otras palabras, ya terminó, no le puedes agregar, ¿sí? No le puedes agregar. Si Él ya culminó el trabajo y el trabajo está hecho, no le puedes agregar nada. Se terminó el jale. ¿Okay? El problema es de que muchas personas dicen: es que lo que Cristo hizo es insuficiente y tengo que ayudarle a Cristo para consumar la salvación. A lo que me refiero es esto.
Lo mencionamos en la escuela dominical, el tratar de guardar la ley, por ejemplo. Que todo el mundo dice, tienes que guardar la ley para la salvación, tienes que guardar la ley para la salvación. Eso no es lo que dice la Biblia. Dijo Cristo, consumado es. O sea, no le puedes agregar nada de tu cosecha a lo que yo ya hice. Yo ya terminé, no le puedes agregar. Si ya el jale ya está terminado, ¿qué le vas a hacer? Ya se acabó. Pero la gente dice, es que es insuficiente lo que Cristo hizo en la cruz y tengo que guardar la ley para ir al cielo. Y lo hemos dicho muchas veces. Un poco de lógica, por favor. Un poquito de lógica. Si tú te puedes ganar tu salvación haciendo buenas obras y guardando los mandamientos y todo eso que se nos ha dicho, si esa es la forma de ir al cielo, entonces Cristo Jesús murió totalmente para nada. ¿Para qué murió si yo me lo puedo adquirir? Si yo lo puedo ganar por mis esfuerzos, entonces Él murió por nada. Vana es su muerte, porque yo no lo necesito, porque me lo gano yo solo. Pero cuando Él dijo consumado es, significa no hay nada más que agregarle. Vamos a ver Romanos, capítulo 10 y versículo 4. Nada más para reafirmar un poquito más. Romanos 10, 4. Observen, Romanos 10, 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si yo creo en Cristo, yo he sido justificado y ya no me tengo que preocupar por la ley, porque Él es el fin de la ley. Él es la meta. Si tú tienes a Cristo, tienes al Hijo, tienes la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna, no tiene nada que ver con que te portes bien. El fin de la ley es Cristo, para todos los que han sido justificados por haber creído en Él. Creo que es muy claro Romanos 10, 4. Ok, continuamos. Dice, versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ese es un temonón, ¿eh? Lo del velo es nos podemos pasar 15 días nada más estudiando el asunto del velo, porque el velo como tal es un tipo de Cristo. Nosotros hemos estado estudiando tipología anteriormente y el velo es un tipo tremendo. No vamos a hablar del tema en esta noche, en esta mañana, entonces vamos a avanzar porque necesitamos avanzar. Si usted quiere estudiar lo de Cristo el velo como tipo de Cristo, hágalo después, o hable conmigo después del servicio. Pero una de las cosas interesantes del velo es esta. Recuerden que el velo era una cortina, literalmente una cortina, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Okay? En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, la presencia Shekinah en el tabernáculo judío. En el lugar santo, del otro lado de la cortina, ahí podían entrar los sacerdotes para hacer preparativos, para sacrificios, y los panes de la proposición y todo ese tipo de cosas. Pero el lugar santo o santísimo estaba dividido por esta cortina, una cortina enorme. Dice la Biblia que 2 yuntas de bueyes no podían partirla a la mitad. Grandísimo es esta cortina. Cuando Cristo murió, la cortina se rasgó de arriba para abajo. Nos lo imaginamos como cuando tienes una prenda y una camisa y le haces de arriba para abajo, implicando que fue la mano de Dios misma quien rompió el velo de arriba para abajo. Por eso la importancia. Ahora, ¿esto qué es? ¿Qué tiene? Pues cuando Cristo Jesús murió, ya no necesito un mediador fuera de Él. ¿Sí? En otras palabras, antes había mucho sacerdote y decían, no, es que de hecho hoy todavía hay muchas religiones que tienen sus sacerdotes, y si tú tienes que ir a hablar con Dios, tienes que ir por medio del sacerdote
para que éste levante tu petición o tu oración a Dios. Entonces, ese sacerdote trabaja como si fuera cortina, ¿sí? Él es el mediador entre el lugar santo y el lugar santísimo, se supone, esa es la idea. Pero la Biblia dice que cuando Cristo Jesús murió y ese velo se rompió, ya no hay separación entre el hombre y Dios. El mediador es Cristo, no es ningún santo, ni María. Dice la Biblia claramente, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, más que únicamente Jesucristo hombre. Entonces no hay otro mediador. Claramente dice eso, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, más que Jesucristo. Entonces decir que María es mi intercesora, es decir que el velo aún está ahí. Decir que me encomiendo a Dios por medio de los santos implica que el velo todavía está ahí. Tener que ir a confesarme a un sacerdote para que él me perdone ante Dios, eso es decir que el velo aún está ahí. El velo fue roto de arriba para abajo cuando Cristo Jesús murió, dándonos a todos los que hemos creído acceso directo a la persona de Dios Padre por medio de Cristo Jesús. Ya no necesito la intercesión de nadie más que la de Cristo. Y luego dice la Biblia claramente, y no le digas a nadie Padre, más que a Padre que está en el cielo. Entonces, ¿por qué tienes a todo? Padrecito, Padrecito. Dice la Biblia que no llames a nadie Padre. Así dice la Biblia. Porque el velo se ha roto. Ya no hay intercesión de ningún tipo fuera de Cristo. Decir que necesito intercesión es decir que la muerte de Cristo fue insuficiente. Ok, continuamos. Versículo 39. Este es bien interesante, y aprendí algo que no sabía. Ahí va. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Toda mi vida yo había escuchado por este versículo que el centurión, recuerden, un centurión es un soldado romano que está por encima, o es el jefe de 100 soldados. Por eso centurión. Entonces está al frente de 100 soldados bajo su dirección. Este centurión obviamente era el que estaba encargado de la crucifixión de Cristo Jesús. Este centurión era el que estaba ahí viendo que todos los procesos se llevaran a cabo, los protocolos conforme a la ley romana. Cuando Cristo Jesús muere, él dice: ciertamente este es el Hijo de Dios. Siempre se me había enseñado, y todos así lo pensamos, entonces él fue salvo. Seguramente la sangre le salpicó y fue salvo. Pues no, este hombre no fue salvo. Y la forma en que viene en el griego original es muy interesante. En el griego original dice lo siguiente, lo voy a volver a hacer, lo voy a parafrasear como debe de ir. Dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre es un hijo de Dios. Es decir, que el centurión nunca reconoció su divinidad, lo vio como un hombre cualquiera, como un hijo de Dios. Entonces, como tal, él no hizo la distinción. Siendo romano, él nunca iba a aceptar la divinidad de un hombre. No es que estaba el centurión llamándolo hijo de Dios. Lo que él estaba simplemente diciendo es: ciertamente él era un buen hombre y reconocemos. Sin embargo, creo que era mucho más que simplemente eso. El centurión romano estaba yo creo en un punto de pánico.
Creo que el centurión vio algo que no podía explicar, algo que él no podía comprender, algo que fue tan dramático que era lo único que él podía exponer. Ahora, Cristo expira a la hora, en la hora sexta, a las 3 de la tarde. En cuanto expira, se quita las tinieblas, ¿verdad? Él muere, la oscuridad se va y son las 3 de la tarde. Solezazo a las 3 de la tarde. No hay nada que se oculte a las 3 de la tarde. Todo el mundo ve. Se levantan las tinieblas, voltea el centurión, ve la cruz y experimenta algo que no se imaginaba ver. Ve a un cuerpo colgado en la cruz, destruido y desfigurado a tal grado que era irreconocible. El centurión no lo había dejado así 3 horas antes. Sí, lo golpearon. Sí, le pusieron la corona de espinas. Sí, le dieron azotes. Pero recuerden, ¿quién lo mató? Herido de Dios y abatido. Por 3 horas Dios Padre lo estuvo golpeando. Cuando esta oscuridad se levanta a las 3 de la tarde y por fin el centurión puede ver, ve efectos que él y sus soldados no habían dado. Él ve efectos corporales en el cuerpo de Cristo que él no hizo. Eso debe haber sido un shock. ¿Cuál iba a ser su explicación? Cristo Jesús fue totalmente desfigurado por nosotros. Y vemos su cuerpo físico hecho pedazos. Y eso nos hace a nosotros desearlo más. Ya no es sin hermosura. La Biblia dice que Cristo Jesús era hermoso, bello. Pero después de la cruz era irreconocible. Destruido totalmente. Ya no había hermosura en él. Eso no fue lo que hicieron los romanos, fue lo que hizo Dios. Isaías 53. Nos regresamos otra vez. Isaías 53. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Fíjense, no hay parecer en él. Es decir, que estaba desfigurado. No se parecía ni siquiera a él mismo. No había parecer en él, ni hermosura. Era un pedazo de carne colgado en la cruz. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En otras palabras, yo puedo ver el cuerpo desfigurado de Cristo Jesús y yo lo deseo más y más y más, porque Él hizo eso por mí. Su hermosura se fue, su parecer se fue, todo lo que Él era se fue por mí. Yo no merezco eso. Él dio todo por mí y por usted y no lo merecíamos. Fue golpeado por Dios Padre. Nadie ha experimentado eso más que Cristo. Lo hizo por ti y por mí y no lo merecemos. Indignos somos de su sufrimiento. Luego dice, versículo 30 y 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Ok, vamos a hablar de estas mujeres rápidamente. En primer lugar, había algunas mujeres que estaban ahí mirándole de lejos,
Recuerden, los apóstoles no están, ¿eh? Los apóstoles ya habían huido 2 capítulos antes, ni sus luces de estos amigos, ¿sí? Pero están estas mujeres. Entonces teníamos a María Magdalena, que de hecho, vamos a hablar rápido de María Magdalena. Muchas personas piensan que Cristo Jesús, que ella era una prostituta y que Cristo Jesús la sacó de esa vida. En ningún lugar en la Biblia dice que María Magdalena era una prostituta. En ningún lugar en la Biblia dice que María Magdalena era una prostituta. Dice la Biblia que Cristo le sacó 7 demonios a esa mujer. Eso es lo que ella tenía. Era poseída por demonios, no era prostituta. Lo segundo que vemos aquí es muy interesante. María, la madre de Jacobo el menor y de José. ¿Sí saben quién es ella, no? Pues María, la madre de Jesús. ¿Sí? Recuerden, María, la madre de Jesús, sí tuvo relaciones sexuales con José, su esposo. Y tuvo un montón de hijos y de hijas. ¿Ok? Eso de María siempre virgen, no, hazme favor. ¿Tú crees que José iba a aguantar algo así? No, claro que no. La hormona es canija. Y ellos tuvieron muchos hijos. María, la madre de Cristo Jesús, tuvo otros hijos e hijas. ¡Ay, cómo es posible! Si vamos a verlo en la Biblia, ¿sí? Mateo. Ok. De hecho, vienen un par de lugares de la Biblia, pero vamos a ver Mateo capítulo 13. Vamos a empezar ahí. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer con cuidadito los versículos 55 a 57. Mateo 13, 55 al 57. Pongan mucha atención. ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, están hablando de Jesús, ¿sí? ¿Quién era el carpintero? José. Entonces dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Fíjense, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¡Wow! Y como tal, hay otros versículos en la Biblia también que demuestran que María tuvo otros hijos e hijas. José no se iba a quedar solito, por favor, ¿sí? Entonces María, la Inmaculada, siempre no. Lástima, no. Forever virgen, no. ¿Ok? Tuvo otros hijos e hijas. Ahora vamos a verlo. Si nosotros analizamos nuestra lectura en Mateo 15, donde estábamos, y lo comparamos con Mateo... ¿Qué dije? Dijo Mateo, pero es Marcos. Ok, si comparamos Marcos 15, los nombres que aparecen ahí, ok, dice María, la madre de Jacobo el menor y de José. Esos dos nombres aparecen en la lista de Mateo capítulo 13, versículos 55 al 57. Entonces coincide que tenemos a María Magdalena, a la que se le sacaron 7 demonios, María, la madre de Jesús, que también es madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ok, bueno, Salomé es otra persona, no es hija de María. Ok, dice 41, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Por cierto, Jacobo, el hijo de María, que viene aquí mencionado, sí, Jacobo, él es quien escribió el libro de Santiago, ¿sí? Entonces el libro de Santiago en nuestra Biblia, casi al final, en el Nuevo Testamento, es un libro, una epístola que fue escrita por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, de nombre Jacobo, Santiago, o San Jacobo, Santiago. ¿Okay? Muy bien, hermanos, aquí la vamos a dejar. No alcanzamos a ver la sepultura, pero vimos su muerte, vimos las 3 horas de oscuridad, vimos quiénes son estas personas que lo acompañaron, vimos
el asunto del velo y un poco de lo que esto representa. Vimos cómo es que él menciona el desamparo, el abandono de Dios a causa de nuestras culpas. Y recuerden, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. ¿Okay? Hermanos, vamos a terminar entonces en oración en esta mañana. Hermano Gustavo López, nos guía por favor para quedar despedidos. Después de esto, saludos unos a otros. Hermanos, nos vemos en la tarde si Dios lo permite, hermano.